Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un placer tenerlos en esta casa y tener este compromiso, el compromiso de poder sumar un poco más a este camino que contaba el subsecretario, que contaba Magdalena y que contaba Mariel. Para mí personalmente es un gusto poder estar en esta mesa, coordinar, moderar, colaborar en dialogar en lo que es esta ley y en la importancia que tiene. Lo que sí quiero resaltar es que este compromiso tiene que ser de todos. Se decía y se dice y es un cambio cultural, por lo tanto el compromiso debe ser de todos y todas nosotros. Así que bueno, es un gusto poder empezar, poder compartir y dialogar y empezar a implementar esta ley, que como bien también decía Mariela, es un esfuerzo interinstitucional que se hace, porque se sumaron todos los organismos, toda la sociedad civil para colaborar en los aportes a esta ley. Por eso la importancia que tiene. Y por eso Cancillería toma esto y quiere sumar a la importancia que se debe dar a poder erradicar la violencia que existe. Y ya vimos también que a nivel regional los datos que aportaba Magdalena son muy importantes. Uruguay ha presentado también esta ley porque es una ley de avanzada, nos han pedido desde muchos lugares cómo la hicimos y cómo la llevamos adelante. Ahora nos queda la etapa más importante que es implementarla. Por lo tanto, gracias por estar acá, gracias a cada una de las representantes que hoy están acá. Magdalena, bueno, mujeres, muchas gracias. Fiscalía, Teresa, Mariela y bueno, acá la compañera de Derechos Humanos. Así que bueno, nada más que empezar, van a hacer intervenciones. La primera que voy a presentar es a la señora Patricia Lanzani, que es la directora de la Unidad de Género de la Fiscalía General de la Nación, que también comparte con nosotros el Consejo Nacional de Género. Así que bueno, bienvenida Patricia. Bueno, adelante. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de ser claros, un poquito un pantallazo de lo que es la ley, la importancia de esta ley, que es evidentemente un salto cualitativo en todo sentido. Como se ha dicho, no ha sido posible implementarla en la parte de protección, las medidas de protección ni de familia, sí en la parte penal que ya se está aplicando y con mucho éxito. Pero bueno, es importante esta ley porque teníamos una mirada fragmentada, una mirada parcial, y no solamente por esta mirada, sino las consecuencias de esa mirada. Por esa víctima que hasta el día de hoy va de un juzgado a otro, juzgado de medidas de protección, que son los que atienden los juzgados especializados en violencia doméstica. Se toman las medidas de protección, donde aún se aplica la ley 17.15.14 de violencia doméstica, las medidas de protección nada más, es decir, el retiro del hogar del agresor, el no acercamiento, todo lo que implica solo medidas de protección. Pero cuando hay indicios o hay evidencias de que estamos frente a un delito, esta víctima se termina acá su participación y pasa a la sede penal. Es decir, que esta víctima golpeada, porque si pasa penal en general está golpeada o está agredida de alguna forma fuerte, y en general acompañada de sus hijos, tiene que trasladarse a otro juzgado y trasladarse a un médico forense o trasladarse a una pericia. Es decir, que es un periplo que puede durar 2 días, ¿verdad? Con niños que muchas veces para cambiar pañales, cosas que uno parece mínima, pero al estar día a día con las víctimas, uno ve el sacrificio y todo lo que estamos victimizando nuevamente. Justamente ayer decía una víctima, si yo subiera todo esto no hubiese hecho la denuncia. La verdad que estaba agotada la chica, agotada, no sabía qué podía pasar, y además lo que la ley, una de las grandes méritos de esta ley es justamente todas las directrices de políticas públicas. Porque decir, nada hacíamos ahora con esta víctima que le imponemos las medidas de no acercamiento, retiro del hogar, etcétera, etcétera, pero tiene dónde ir, a veces la víctima no tiene dónde ir. Entonces, o vuelve a la casa justamente porque no tiene dónde ir, o medidas paliativas que en definitiva no solucionan, así como todas las otras directrices que están previstas en esta ley, ¿verdad? Es decir, en cuanto a directivas de salud, de educación, seguridad
seguridad, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Pues como han dicho las compañeras, esta ley involucra a todo el Estado porque todo el Estado es responsable de este tema, ¿verdad? Entonces es la primera vez, como decía Mariela, no este paso a la víctima, bueno, vos ocupate de esto, tú... No, todos estamos involucrados en esto, porque la víctima es un ser único, compuesto de varios, afectividad, vivienda, seguridad, todo lo que implica un ser humano, ¿verdad? Entonces, todos los aspectos de ese ser humano tenemos que darle una respuesta, porque si no, no estamos dando respuesta a la violencia. Eso por un lado. Esta ley también plantea un abanico de todas las manifestaciones de la violencia, que son, creo que 16 formas de violencia, no recuerdo bien. No todas son delitos, ¿verdad? No todas se puede configurar un delito, pero ¿por qué es importante tenerlas presentes? Porque las vamos a visualizar, vamos a dejar de naturalizarlas, ¿sí? Yo voy a permitir leerlas porque la verdad que impacta en el mundo este elenco de manifestación. Violencia física, está en el artículo 6, si interesa. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia por prejuicio hacia la orientación sexual e identidad de género, violencia económica, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia obstétrica, violencia laboral, violencia en el ámbito educativo o violencia sexual callejera, violencia política, violencia mediática, violencia femicida, violencia doméstica, violencia comunitaria, violencia institucional, violencia étnica, racial, son las que comprenden el artículo 6 de la ley. Es decir, enorme abanico de posibilidades y todas son violencia. Digo para que las tengamos claras porque muchas veces algunas ya no las visualizamos y creemos que es normal que pasen estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tenerlas en cuenta. Repito, es importante esta ley, que la víctima en ese único juzgado que se va a crear, que compete en un juzgado especializado en violencia basada en género, se van a atender lo referente a medidas de protección, a familia, a penal, a reparación. Es decir, la idea, y es, bueno, lo que uno aspira, es que esta víctima salga de ese juzgado con una sentencia que le imponga las medidas, qué régimen de visita va a haber con esos hijos, si la persona fue condenada o no, ¿verdad? O qué medidas se le impone. Y ya también un tema de reparación. Esa es la idea, de que sea un solo juzgado, un solo juez, bueno, fiscales también obviamente que tenemos que estar, pero que no sea esto de ir de un juzgado a otro esta víctima en 1 o 2 días y después tiene que volver a otra pericia. La idea, que es lo que, bueno, creo que se está pensando cómo implementar toda esta parte que realmente, bueno, después digo que va a hablar del tema. Es un poquito complicado implementarlo, se puede hacer evidentemente. También se han ampliado las medidas de protección del elenco que ya teníamos antes de la ley anterior de violencia doméstica, con cosas sumamente novedosas, porque, bueno, en los años de trabajar nos fuimos dando cuenta de lo que faltaba o que era más necesario, ¿verdad? Bueno, lo mismo los delitos, que es sumamente novedosos y se están practicando. Terminamos con la violación, ya no existe más el término violación, aquello de la penetración del pene en la vagina o el ano, se termina este término porque habían casos que eran tanto igual o más graves que una penetración, ¿verdad? Y que no se le daba la gravedad del tema, ni se atendía a la víctima por esta gravedad. Es decir, se lo tenía como un atentado violento al pudor, cuando en realidad era una violación. Así que ahora, desde el punto de vista penal, tenemos abuso sexual especialmente agravado y abuso sin contacto físico, ¿verdad? Todas que estamos ayornadas, vamos a decir, a todas las convenciones internacionales al respecto. Porque esta ley también son recomendaciones del Comité de Seguimiento de Belén do Pará, que nos estaba tirando la oreja, que teníamos que hacer una ley con una mirada holística, ¿verdad? Una mirada integradora, una mirada donde el Estado estuviera involucrado. Bueno, entonces creo que esto es un reflejo de lo que por este camino debemos ir. Yo insisto, siempre lo digo, que la ley es un instrumento más de los que contamos. Desde la persona que está en la puerta de la salud, como la persona que está en la puerta de la fiscalía, de un juzgado, hasta el último funcionario, todos ustedes, todos nosotros, tenemos que entender de una vez que lo sé. Esto es una violación a los derechos humanos,
porque después en general uno ve violación de derechos humanos a otro nivel y no vemos lo que es esto realmente. Y las secuelas no solamente para la víctima, sino todo para el entorno y la sociedad en su conjunto. Que tengamos el día de hoy, creo que 9 muertas, ¿no? Mujeres asesinadas, 10, no hay palabras, realmente no hay palabras, porque en un país de 3.400.000 personas, en todo el mundo estamos siendo observados realmente, que no pueden comprender cómo se está llevando esto adelante. Entonces creo que todos tenemos que ser detectores de violencia en lo que sea, del vecino, de la familia, del trabajador, continuamente. Desde Fiscalía, se han creado, existen 6 fiscalías de violencia doméstica, una fiscalía de derechos humanos y la unidad de género y posiblemente, esto se va a implementar de otra manera cuando esto se comience a aplicar. Yo quiero dejar por acá, así si hay preguntas, mejor intercambiamos ideas.